Este es un estudio sobre la resurrección de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este texto nos hace ver la gran importancia de este tema. Cristo fue declarado Hijo de Dios, o sea, divino, deidad, por este acto tan importante, no solamente de su muerte, sino también de su resurrección. Si Él no resucitó, entonces no era y no es Dios, no es el Hijo de Dios. Ahora, Pablo dice también en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos sido justificados y siempre enfatizamos la muerte de Cristo, claro que sí, que Él murió así para hacer posible la justificación de los pecados. Pero se incluye, al decir muerte, hay que incluir la resurrección de Cristo. Punto muy, pero muy importante. Nuestra justificación depende de ello. Si Cristo no resucitó, como la Biblia dice, entonces nadie ha sido justificado. Desde luego, nuestra conversión a Cristo pierde su significado si en verdad Cristo no resucitó. Primera de Pedro 1:3 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces es parte integral del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y todavía estamos en los pecados. En tal caso, somos los más dignos de lástima. Veremos en este estudio varias otras cosas que demuestran la gran importancia de este tema, de la resurrección de Cristo. Ahora, en primer lugar, Jesús dijo que iba a resucitar. Mateo 12, 39, 40, Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos y amigos, este texto es muy importante para confirmar que eso de Jonás es historia, es hecho. No es ficción ni fábula. Cristo lo confirma como un hecho y como tipo de su resurrección. Eso es muy, pero muy importante. Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, eso fue el monte de transfiguración, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Como un hecho, Cristo habla de su muerte y de su resurrección como todo es hecho. Y él sabía lo que iba a pasar y desde luego pues, sucedió exactamente como él decía. Ahora, es muy importante también en este estudio enfatizar de que Jesús en verdad estaba muerto. Yo sé que muchos dirán, pues todos creemos eso. No, hay escépticos, hay incrédulos. Algunos dicen que Jesús solamente se desmayó. Ellos quieren negar la resurrección de Cristo, diciendo que en verdad no estaba muerto. Pero vamos a ver la evidencia. Juan 19, 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, los soldados romanos le dieron muerto. Ellos no estaban inventando algo. Ellos no tenían alguna teoría que probar, no. Ellos simplemente están reportando lo que están observando. Jesús ya muerto. Y no le quebraron las piernas. Y Juan agrega, y el que lo vio, hablando de sí mismo, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Testigo ocular de este gran evento. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio de los judíos, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pilato, el centurión, José, todos engañados que Jesús solamente se había desmayado. Por favor, estamos hablando de testigos oculares. No cabe duda. No cabe duda, Cristo de veras, Él murió en la cruz. Nicodemo, otro miembro del concilio, él ayudó a José en la sepultura de Jesús. Tales hombres eminentes sepultaron a un hombre vivo. Muy importante que se observen los detalles
que están registrados por estos escritores. Juan era testigo ocular. Podemos leer esos detalles tal vez pensando, bueno, ¿por qué será importante todo esto? Bueno, precisamente porque hay incrédulos que dicen que Jesús no murió y que por eso no resucitó. Es lo que están negando, es lo que quieren desaprobar. Pero los que confirmaron que Jesús estaba muerto eran los mismos romanos. Estoy enfatizando, repitiendo, el soldado que le abrió el costado a Jesús, el centurión encargado del asunto, Pilato que investigó la cuestión, José de Arimatea, un miembro del concilio, hombre responsable, Nicodemo. ¿Era posible que tales hombres responsables se engañaran y que en realidad sepultaron a Jesús vivo, solamente desmayado? Solamente personas controladas por fuertes prejuicios, cerrando los ojos y tapando los oídos y completamente eliminando la inteligencia, aceptan tal idea. Sin lugar a dudas, Jesús estaba muerto cuando lo sepultaron. Así es que era una resurrección de los muertos. Claro que sí. Y esto es muy importante, porque esto es la base de nuestra salvación. Ahora, el sepulcro. Vamos pensando, esto también está involucrado en este estudio, el sepulcro. Mateo 27, 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Juan 19, 41, en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Por qué hacen mención del detalle de que era un sepulcro nuevo? ¿Por qué? En el cual aún no se había puesto a nadie. Bueno, son detalles muy importantes para confirmar la resurrección de Cristo. Era importante confirmar la identidad de Jesús. La identidad de Jesús con respecto a su sepultura y resurrección. Cristo fue sepultado de una manera muy especial para evitar cualquier sospecha de engaño o decepción. Al leer estos detalles, nadie debe pensar que fue así por casualidad. No, tuvo su propósito. Hay que reconocer que todo se llevó a cabo bajo la dirección de Dios para producir fe y para eliminar duda. Según la costumbre de los judíos, se sepultaban familias juntas en el mismo sepulcro. Pero en tal caso, pues es más difícil o imposible preservar la identidad de cada persona. Pero Jesús no fue sepultado en un sepulcro familiar, sino en un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a nadie. Hermanos y amigos, estos detalles son importantísimos para probar y confirmar la resurrección de Cristo. Mateo 26, 60, y lo puso en su sepulcro nuevo. José lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran
piedra a la entrada del sepulcro se fue. El sepulcro había sido labrado en la peña. También Marcos 15 dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Son importantes estos detalles o se están mencionando simplemente como detalles incidentales? Son de suma importancia como evidencia, como prueba, así para confirmar el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Los judíos acostumbraban sepultar a sus seres queridos en cuevas. En cuevas. Recuérdese la cueva de Macpela, comprada por Abraham, allá en Génesis 23. Pero en tales cuevas, comúnmente, hay túneles. Túneles. Y si el cuerpo de Jesús se hubiera puesto en una cueva, entonces con más razón los enemigos podrían haber dicho que los discípulos llevaron el cuerpo a otra parte diciendo que resucitó. Pero no fue sepultado en ninguna cueva, en ningún sepulcro familiar, sino en un sepulcro cavado de piedra y nuevo. Nunca habían puesto otro cuerpo en este sepulcro. Muy bien. Entonces, estos son detalles que evitaron y que evitan toda decepción. Muy bien. Este punto de Mateo 27:60 vale la pena mencionar y enfatizar que después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Marcos 15:46, la misma cosa. Y luego 16:1-4 registra la conversación de las mujeres que llegaron el primer día para ungir el cuerpo con especias aromáticas y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ya movida, pero era piedra muy grande. ¿Por qué mencionar la piedra muy grande que fue colocada en la entrada del sepulcro? Por un momento vamos a suponer que los incrédulos tienen razón, que tengan razón cuando dicen que Jesús solamente se desmayó. ¿Qué tan fuerte estaba físicamente después de estar azotado sin misericordia, clavado a la cruz, su costado abierto por una lanza, después de estar en un sepulcro labrado en la peña con una piedra rodada a la entrada, desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la madrugada, sin atención médica, sin comida? ¿Y Jesús podía quitar la piedra? Los incrédulos son capaces de creer cualquier cosa imaginada, cosa imposible, aún suponiendo que había aire que respirar,
Y eso también, desde luego, no se puede probar, porque es muy lógico decir que ya no. Ya después de muy poquito tiempo, ya no hubo aire. Pero ¿habría tenido Jesús la fuerza necesaria para remover la piedra? Los incrédulos no quieren creer la verdad, pero pueden creer esta teoría tan absolutamente absurda. Esto es completamente rechazar la inteligencia. Nada razonable. Mateo 27, 62 explica el apuro de los judíos. Ellos recordaron que Jesús había dicho después de 3 días iba a resucitar, y por eso pues ellos querían que los romanos, que ellos tuvieran el sepulcro asegurado. Los judíos insistiendo que no hubiera manera de que Jesús o que los discípulos llegaran para sacarlo y decir que resucitó. Los judíos, con ese gran apuro, y insistiendo ahí con los romanos que ellos pusieron guardia. Esta precaución, todo eso de la piedra grande y que de la guardia, pues esto era para consolar a los judíos, pero al mismo tiempo era para confirmar el milagro, para confirmar la resurrección. Son detalles, cada uno es significativo. No son meros detalles que podrían ser interesantes, no. Ok. A pesar de todo esto, Jesús resucitó al tercer día, como dijo, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Entonces, ¿cómo explicar el sepulcro vacío? El sepulcro vacío, ¿cómo explicarlo? ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Es un detalle que los hombres están obligados a contestar. Están obligados a contestar. Ok, el sepulcro vacío. Algo que no se puede negar. Ok, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? Mateo 28, 11, mientras ellas, las mujeres, ellos iban al sepulcro para así ungir el cuerpo con especies. Y dice que he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sus discípulos lo robaron? ¿Estando nosotros dormidos? Pues toda la cosa es pura tontería, increíble, algo fantástico. Los discípulos habían huido y ahora son tan valientes. Y ellos hicieron todo esto, removiendo la piedra y todo, sin despertar a los soldados.
Los soldados testificaron que esto ocurrió cuando estaba dormido. Y usted sabe, y usted puede testificar de cosas que suceden cuando usted está dormido. Oh, yo estaba dormido y esto sucedió, esto. Gente que pueda creer tales testimonios, pues tendrían que estar enfermas mentalmente, porque está fuera de toda razón. Testimonio de los soldados era testimonio comprado y testimonio fantástico, increíble. Juan 20, verso 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Pues claro que sí. Si en verdad el cuerpo de Jesús hubiera robado, los ladrones habrían dejado la ropa de Jesús enrollada, doblada, todo así, de una manera ordenada. Así hacen los ladrones. Y los judíos quitaron el cuerpo. Mateo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo que después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Ok. Los judíos pues quitaron el cuerpo. Muy contrario. Ellos mismos hicieron todo lo posible por evitar que el cuerpo se quitara del sepulcro. Los enemigos de Cristo, los enemigos de la Biblia, los enemigos de la verdad, hombres completamente insensatos en cuanto a su razonamiento. Pura insensatez. Es más, ellos si hubieran robado el cuerpo, lo habrían producido. Aquí está el cuerpo, mire, aquí está el cuerpo. No resucitó, está muerto. ¿Lo hicieron? También dicen algunos que los apóstoles robaron el cuerpo. Aún después de resucitar Cristo de los muertos, ellos no creían. Todavía los apóstoles tenían que ser convencidos. Y Tomás dice que yo tengo que meter la mano en los lugares de los clavos y todo. Apóstoles robaron el cuerpo otra vez. Es hablar así completamente fuera de toda razón. Bueno, entonces, hermanos, el asunto de la resurrección de Jesucristo es exactamente como estos relatos, Mateo y Marcos y Lucas y Juan, como lo relatan. Es verdad. Es la sencilla verdad, es el hecho. Como su muerte en la cruz, su sepultura ahí en el sepulcro de José de Arimatea. Y de su resurrección. Y
y nuestra salvación depende de ese gran evento. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.